¿Qué pasaría si se revelara de golpe a la humanidad una serie de información clasificada que se habría ocultado durante décadas y décadas, principalmente en cuanto a contactos con alienígenas, con extraterrestres, con seres de otro planeta, pero que han ocurrido aquí en nuestra misma Tierra, y esa información estuviera allí, ¿no? Estuviera clasificada, documentada y bien guardada, pero no se hubiera revelado, no se hubiera sacado al exterior ni comunicado a todos los seres humanos que habitamos el mismo planeta? Pues precisamente esta es la pregunta que le llevó a Spielberg a hacer esta última película que se acaba de estrenar y que ha traído dentro del género de la ciencia ficción, que nos trae conceptos como este reciente, ¿no? Que se le conoce ahora como los WAPs, y todo este mundo de la ufología que siempre ha apasionado a Spielberg, desde películas como ET, como Encuentros en la tercera fase, pero que viene a como una especie de trilogía, como una especie de serie de películas relacionadas con estos alienígenas, viene también a recuperar todo este concepto más de superstición, más filosófico, más de las implicaciones y de las consecuencias en sí, que de la aparición y la manifestación de los alienígenas en la propia película. Es una película que está levantando bastantes diferencias, sobre todo incluso dentro de los mismos fans de Spielberg, gente que la está amando, gente que dice que, bueno, había un titular como de que era la mejor película de Spielberg en los últimos 20 años o así, y luego por otro lado gente que criticaba también otros aspectos y que le gustaba mucho el director, pero no acababa de entrar en esta última obra que nos ha traído en el mundo de la ciencia ficción. Pero realmente es tan buena, no es tan buena, merece ser vista en el cine, está a la altura de lo que es los clásicos que nos ha traído durante tantos años Spielberg, está a la altura de lo que es su cine. Pues homofilnautas, entramos en esta obra de uno de los grandes directores que nos ha dado el cine con Disclosure Day, el día de la revelación. De primeras tengo que comentaros que Disclosure Day, dentro de lo que es la filmografía de Spielberg y más específicamente en las películas que nos ha traído de ciencia ficción, pues no es ese cine que tenga más fuegos artificiales, no vais, si vais esperando una película donde constantemente estéis viendo alienígenas, estéis esperando grandes secuencias de acción o momentos trepidantes, no impactantes o tensos, pues no va a ser vuestra película en ese escenario. No es una película que juega esto precisamente, que juega en esa liga, sino que parece desde el punto de vista más, sin tener absolutamente nada que ver y tratando un contexto más en el punto alienígena, pero comparándola por ejemplo con esa filmografía de uno de los directores que también más me gusta, que es David Fincher, ¿no? Tenía una película que estaba muy enfocada a Fincher en todo el tema del periodismo y todo ese tema de las obsesiones humanas y cómo esto afectaban en cuanto a nivel de impacto y nivel de desarrollo en la historia a una investigación periodística, ¿no? En ese caso, para perseguir al asesino del Zodíaco. Y comparándola específicamente con esta Zodiac, ¿no? En esa especie de obra de la obsesión periodística de Fincher, aquí en esta comparativa tenemos a Spielberg en una obra periodística, en una obra que va a tener más de periodismo incluso que ciencia ficción en muchos momentos. No, o sea, vais a tener también ciencia ficción, vais a tener también muchos elementos fantásticos en determinados momentos, ¿no? Porque, bueno, la película va a ir acompañando. Al final, tampoco es ningún spoiler decir que va a ir sobre este tema y de hecho está en ese grupo que os digo, comparte con Encuentros en la tercera fase y con ET, ¿no? En esa especie como de trilogía, sin estar estrechamente relacionadas entre ellas, pero con esos contactos con otros seres, con otros alienígenas de otro lugar, una película que va a beber de eso también, ¿no? Y va a tener determinados elementos fantásticos, en ese carácter más alienígena, más fantástico, y también varias imágenes y varias evidencias que van saliendo y que acompañan lo que es la trama de la película. Pero la película como tal no se nutre de eso, ¿no? Y yo creo que el punto más fuerte de esta Disclosure Day es el aspecto más emocional, mental y psicológico que tiene la película y en especial filosófico, ¿no? Y aquí quería entrar de primeras en uno de los conceptos, una de las cosas que más me ha llamado, ¿no? Voy a empezar a hablar porque es verdad que la película no me ha acabado de parecer completamente redonda como tal, del todo, y comentaré un poco pues aquellas cosas que a lo mejor no me han acabado de funcionar tanto comparándola con obras a las que me ha recordado mucho esta película del mismo director como la misma Minority Report. También tiene ese punto, ¿no? De un personaje, en este caso tenemos dos personajes prácticamente coprotagonistas, por un lado Josh O'Connor y por el otro lado Emily Blunt, como esta Margaret, como esta casi diría que es la que más presencia tiene en la película, pero bueno, ambos acompañan bastante todo lo que es la trama nuclear de la historia y todo lo que se va a ir desarrollando alrededor de esta especie de revelación, ¿no? Y la llegada de este día de la revelación de toda esta información clasificada al mundo y en esas claves, ¿no? En esas claves de unos personajes que tienen que de golpe, ¿no? Irrumpen su vida una especie de secreto, una especie de misterio que empieza a cambiar sus vidas y que de alguna manera quieren revelarlo, pero no parece tan sencillo, no va a ser tan fácil y hay toda una organización detrás que va a estar implicada en mantenerlo, en mantener toda esta información que no salga a la luz, una organización que se nos explica
que ha estado durante muchos años trabajando en las sombras, a pesar de los cambios de gobierno en los países y todos los cambios que ha tenido la humanidad en cuanto a la sociedad, pues siempre han estado ahí un poco de jugar a mantener el mundo tal y como lo conocemos, jugar a mantener la realidad de alguna manera. Y ese quería entrar en ese concepto, a raíz de esta primera comparativa, porque la película va a jugar mucho, y es lo que más me ha funcionado, con todo el tema religioso y el tema de la creación, el tema del Génesis, ¿no? Sobre todo, y constantemente hay mucha presencia de la religión, de la fe y de incluso referencias textuales bíblicas en la película, ¿no? Unas referencias que nos van a transportar a ese Génesis, y unos personajes de Emily Blunt y de Josh O'Connor que van a ser una especie de Adán y Eva en esta obra, ¿no? Van a ser como una manifestación de ese momento en el que una información que ellos no querían ni pedían, pero ha irrumpido y tienen que comunicarle, tienen que lanzarla a ese mundo exterior, ¿no? Algo que no saben las consecuencias que va a tener, pero va a tener un impacto por descontado. Pues desde ese momento ellos se convierten como una especie de creadores, ¿no? En la película es muy interesante esta idea que lanza Spielberg y que va acompañando toda la obra en esa clave religiosa y esa clave más filosófica, espiritual, de ir acompañando a los personajes como una especie de creadores. Incluso hay determinados planos, y la película a nivel de dirección no le tengo nada que reprochar, porque el uso que hace la cámara de Spielberg, no os voy a decir nada ya a estas alturas, y es espectacular cómo consigue los distintos planos con estos dos personajes en cada momento. Primero los presenta de manera separada para que los vayamos conociendo a cada uno, y luego en cierto momento de la película los va a juntar y van a tener un viaje conjunto que va a ser muy interesante hasta llegar a ese día de la revelación en la obra. Ya digo, esa manera de utilizar los encuadres en muchos momentos con estos personajes para transmitir esa misma idea que quiere evocar la película, a la que se referencia durante todo el metraje, de que la humanidad, cuando se siente perdida, cuando tiene miedo, no, ese mismo miedo que hace que esta especie de organización que os decía, ¿no? Que creo que tiene el nombre como de Wardex o Urdex, también le dan como las siglas en muchos momentos, pero bueno, basa un poco, ¿no? Y bebe un poco seguramente de esa investigación y documentación de Spielberg durante los años alrededor de bueno, el caso Roswell, y muchas evidencias y muchas historias dentro de todo ese mundo de la ufología y contactos que nunca se acaba de demostrar, pero que con el tiempo siempre siguen discutiéndose y nunca se acaba de aclarar nada, que en esa curiosidad que él tiene le haya llevado un poco a reformularlo y crear esta especie de organización. Una organización que me recordaba mucho a esa policía, ¿no? Esa policía de Minority Report, que intentaba evitar a toda costa que los fallos, los errores salieran del sistema, de aquel sistema de predicción de crímenes, pero que aquí hacen todo lo posible para que ese secreto, que una vez que llega la información, que cobran conciencia, no explicaré exactamente cómo para no destriparos mucho, pero todo este momento en el que se produce un cambio en los personajes de Emily Blunt y de Josh O'Connor, de esta especie de Adam y Eva en la película, en relación a esa conexión que tienen con este mundo alienígena, con estos contactos que han habido y con esa función y ese rol que van a tener cada uno, que es muy interesante también, porque no solo está a nivel bíblico referenciado, sino también se extrae bastante de la película esas capacidades, ¿no? Vemos que, y aquí entra un poco la parte fantástica de la película, cada uno va a tener una serie de habilidades y capacidades, ¿no? El personaje de Josh O'Connor más relacionada con la interpretación de los números, de los códigos, de las matemáticas, de la formulación, de la comprensión, y por el otro lado el personaje de Emily Blunt pues va a tener un rol más relacionado con la intuición, con la predicción, con el camino más alrededor de meterse en la piel de las personas, de la empatía, ¿no? Introducirse en la mente y hacerles ver algo al resto de personas. Se muestran como una especie de superpoderes, unos superpoderes que se camuflan a nivel fantástico en la película de ciencia ficción de Spielberg, pero en esta Disclosure Day estos superpoderes realmente llego a pensar que están hablando más de la misma humanidad, ¿no? Porque al final, digamos que esa dualidad que nos conforma a los seres humanos, ¿no? Control y todo ese control y todo ese orden por un lado, y toda esa capacidad de intuición, de exploración, de conexión con otros humanos que también forma parte de nosotros. Es como si a nivel fantástico se manifestaran estos dos personajes en la película y fuera lo que les permitiera escapar de esta organización, de esta Wardex, de esta organización dirigida por este Colin Firth, por este personaje, ¿no? Que parece que es el más responsable allí de intentar pararle los pies y que no llegue el día de la revelación y no llegue toda esta información a la humanidad, pero que por mucho que lo intente, ¿no? Por mucho que haya persecuciones por todos lados, toda esa primera mitad de más Minority Report, esa primera parte que igual es la que más me ha decepcionado, bueno, no tanto decepcionado como tal en la película, sino porque me ha parecido entretenida, sino más que igual esperaba un poco más de Spielberg en ese primer tramo, ¿no? Una fuerza mucho mayor, una garra mucho más grande en ese primer tramo, y ese primer tramo más de persecuciones, de también ponernos un poco en situación y en contexto, entiendo, para conocer a estos dos personajes que van a ser los que transporten la trama al día de la revelación de cara la última hora de la película, que eso sí que ya me ha parecido espectacular. Bueno, solo hay que decir que para mí gran parte de la nota que le acabe dando a esta película va a tener que ver con esa última hora de la obra, porque ha sido una última hora que para mí cuando las películas logran transmitir y emocionar y crear sensación y crear expectación en
la gente cuando está en la sala, para mí es ahí donde suman las películas, ¿no? Y la última hora de Disclosure Day, acababa la película y veías a todo el mundo sentado sin decir nada, con la boca callada, todos mirándonos como un poco hechos polvo, ¿no? No os diré exactamente qué es lo que sucede, no lo voy a fastidiar, pero es un final que te deja poso, ¿no? Es una segunda parte, ¿no? Y es que yo creo que la película de Disclosure Day tiene dos caras muy diferenciadas. Tiene una primera cara más en esa clave de ciencia ficción, pero más rutinaria, y en cierto punto incluso llega a fatigar o llegas a desesperarte un poco esperando a que avance un poco más, ¿no? Y creo que la película le cuesta un poco arrancar hasta que llega a ese tono. Creo que cuando se encuentran los dos personajes, una vez que los conocemos de manera separada a Emily Blunt y a Josh O'Connor, a sus dos personajes, luego acaban juntándose en cierto momento para cumplir esta misión de revelación, y ahí es cuando la película nace, crece y va evolucionando y se va desarrollando mejor, ¿no? Y ahí todos los elementos se van encajando, ¿no? Todo el elemento fantástico, todo el elemento de acción, todo el elemento filosófico y conceptual, todas esas referencias bíblicas que os digo, ¿no? Además de las referencias como tal a la temática de la película, también hay referencias a muchas películas de Spielberg, que la que más os he hablado hasta ahora es Minority Report, pero hay toda una serie de referencias, sobre todo esa última hora, ¿no? He visto alguna referencia incluso a la lista de Schindler, que no te lo puedes esperar a lo mejor en una película como esta. Pero ha habido cierto momento incluso que ha tenido un toque ahí de recordarte aquella película. Ha tenido una referencia clara también simbólica a la misma E.T., que eso sí que tiene un poco más de coherencia y sentido. Incluso muchas escenas de persecuciones de coches y de la forma de girar la cámara en esos coches y en esas persecuciones de esta organización de la Wardex a todos estos protagonistas escapando con la verdad, pues ahí bebe también bastante de la Guerra de los Mundos. En esas persecuciones me ha recordado mucho aquella obra de Spielberg. Bebe de su cine, ¿no? Y realmente hay un momento en el que la película acaba convirtiéndose en algo más. Hay un momento en el que toda esta trama, ya digo, más fatigosa, más rutinaria, más dentro del género, dentro de la tendencia al misterio, al thriller, incluso a ese thriller político en determinados momentos de la película. Y es que tiende también es una película que se sitúa en el contexto de ciencia ficción, de alienígenas y de visitas a lo largo de los años, pero se puede interpretar de otras maneras, ¿no? Y se puede trasladar incluso a otros campos, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiese una revelación importante, imprescindible para la humanidad alrededor del conocimiento, y no necesariamente tuviera que ver con los alienígenas, pero con cualquier otro elemento, cualquier otra cosa? ¿La humanidad realmente merecería ese conocimiento? ¿Merecería conocerlo? ¿Merecería que llegara a ellos? Tendríamos que saberlo todos. No sería buena idea. Sería mejor que hubiera un grupo como Wardex en la película, como esta organización, que lo mantuviera en secreto. Y ahí es donde juega también todo ese papel más emocional de la película y más del factor humano, ¿no? Y es que os decía, ese miedo que es el que de alguna manera se deja también caer en muchos momentos en esta obra, que es lo que había generado esta organización, habría creado que existiera esto, que una organización como esta hubiera mantenido esta información tan impactante a la hora de verlo, y llega un momento en el que la película pasa, ¿no? De simplemente la preparación, del misterio y la tensión que te va generando y te va acrecentando, en que primero pasan como 2 horas y algo que dura la película, unas 2 horas que estás desconcertado, que no sabes realmente qué está pasando, que estás subido y una sensación que me dio la misma Jurassic Park, que la vi hace poco, una sensación que hace siempre Spielberg en sus películas, incluso la misma Fabelman, que es un poco biográfica, de montarte en una montaña rusa, de sentirte que cuando entras en una de sus películas te montas en una atracción, ¿no? Él en esta película te monta en la atracción de la incertidumbre, de las preguntas, de la conspiración, pero a la vez en la de la curiosidad, en la montaña rusa del querer saber más, del incluso llegar a enfadarse, llegar a enfurecerse porque esta información no haya llegado a la humanidad en algún momento después de tantos años, ¿no? Y hay momentos textuales donde el personaje de Josh O'Connor, con la que es su pareja, con la actriz que interpreta a su pareja en la película, que creo que salía también, bueno, salía en alguna serie, no sé si tiene como otras películas o como tal, pero también me ha gustado todo lo que son las interpretaciones que consigue. Sabemos que algunos niños que van apareciendo en la película, pues Spielberg le saca bastante buena interpretación siempre a los niños en obras, pero aquí sobre todo destacaría mucho las interpretaciones de los personajes femeninos, desde la misma Emily Blunt, que solo por el papel que hace, solo por la actuación que consigue, por cómo consigues empatizar con el viaje que tiene, porque le pasan cosas extrañas, ¿no? Ya lo vimos en el avance. Le van aconteciendo una serie de sucesos que son los que le van cobrando conciencia de un evento muy importante en su vida, un elemento que la va a conectar a este mundo alienígena, a este
este mundo oculto de la humanidad, pero que guardamos en la Tierra, y va a ser la que haga evolucionar la historia. Pero un personaje que sin esta actriz y el nivel que está, había escuchado que había leído algo de que era la segunda mejor actuación después de Oppenheimer. Yo tengo que decir que os diría que igual es la mejor actuación que le he visto a la actriz, de verdad, o sea, tenía que valorarlo bien con el tiempo y a lo mejor algunas películas que aún no he visto de esta actriz, de Emily Blunt, pero lo que hace la actriz en esta obra es no solo acarrear con todo el peso, sobre todo cuando menos funciona, ¿no? En esa yo la dividiría, ya os lo he dicho, en dos tramos. Ese primer tramo más de thriller político, que la película, si no entras tanto en este concepto, te puede fatigar, te puede cansar y igual no te engancha tanto. Lo que carrea con la película, lo que la mantiene el peso, lo que lleva el peso de toda esa parte más de la trama de conspiración, es el personaje de Emily Blunt, que la actriz está increíble, está en uno de sus mejores papeles, si no el mejor que le he visto, y sobre todo en una obra de esta categoría, ¿no? Con un director como Spielberg. Todos los personajes más secundarios, desde la misma pareja igual es un poco más protagónica, la misma pareja de Josh O'Connor en la película, pero todos los personajes que van a ir apareciendo femeninos, incluso en el mismo final, que es esa parte más impactante de la revelación, ese mismo momento donde llega el clímax de la película y todo ese peso, toda esa tensión que ha ido acrecentando el director y que ha ido sumando en todo lo que le pasa a los protagonistas, explota, acaba de estallar en un momento delante de la televisión, delante de todas las cámaras, delante de todo el mundo, donde todo el mundo va a conocer realmente esa verdad oculta de tantos y tantos y tantos años, una situación que no ha pasado, que es ficción, pero que en el momento en el cine lo sientes como si realmente estuvieses ahí, como si realmente, hasta cierto punto habrá gente que seguramente diga que esta película es incluso más documental que ficción, por toda esa investigación que ha habido durante los años, pero un momento que estamos en ciencia ficción y que aún así lo sentimos real, lo sentimos que estamos ahí, ¿no? Es algo que es no solo que haga que le vaya a valorar más a la película de lo que lo hubiera valorado solo con la primera mitad, sino que la convierte en una obra que acabará siendo recordada, porque tiene ese impacto, ese pozo que te acaba dejando con el tiempo, ¿no? Y a hacerte preguntas y el plantearte cosas. Porque al final, aunque no dejemos de estar en una obra dentro de la ciencia ficción, en esta Disclosure Day, independientemente de la temática que fuese, independientemente de lo, como os decía, de que tocase temas más bélicos, temas más de secretos, de cosas que hay ocultas en la misma Tierra incluso, tocara el tema que tocara, pero fuera imprescindible para la humanidad, la lucha no es con lo que hay allí fuera, no es con los alienígenas, no es con las naves espaciales, no es como con los trípodes de la Guerra de los Mundos. La lucha es contra nuestra mente, es contra nuestros miedos, es contra nuestras incertidumbres, contra ese miedo a perder el paraíso, ese miedo a perder ese Edén, ¿no? Ese jardín del Edén en el que vivimos ahora mismo, como esa falsa seguridad, ese control que tenemos de lo que sucede, de pensar que somos los únicos que nos encontramos en este planeta. Pero si una información como esa primero existiese, luego se mantuviese y finalmente, como en Disclosure Day, acabase siendo revelada en algún momento, esas implicaciones, esas consecuencias llevarían a tener que vencer, ¿no? Y dejar de luchar contra esos alienígenas externos y luchar contra las mismas implicaciones, consecuencias y miedos más humanos en sociedad conjuntamente. Y esto es lo que hace que la segunda parte de la película, que se centra más en estos valores que os digo, ¿no? Y esta lucha humana, esa lucha mental, y también tiene parte de ciencia ficción muy interesante, ¿eh? O sea, eso no os lo vais a perder. Y va a haber claves de Spielberg, sobre todo también esa visión que él tiene, parece que le ha acompañado siempre, en una visión de los alienígenas o de los seres extraterrestres bastante benevolente. Esa benevolencia, esa presencia de los alienígenas alrededor de nosotros y de unas intenciones que parece que revelan algo más bueno de a lo mejor la hostilidad o lo hostil que podamos pensar que son, ¿no? Porque nos vemos reflejados, ¿no? Los vemos a lo mejor hostiles porque realmente los que somos hostiles manteniendo esa información, ocultándola, no permitiendo que llegue y no permitiendo avanzar a la humanidad al respecto de esto, igual los hostiles aquí somos nosotros, donde todo puede ser falso y todo puede ser ficticio. Algo tan real, algo tan conmovedor, impactante, pero a la vez terrorífico como encontrarnos de golpe con esta noticia, puede ser algo increíble, ¿no? Y el efecto, ya os lo digo, el efecto, la atmósfera que ha creado en el cine me ha dejado claro que será una película para revisitar en un futuro, y seguramente en próximos revisionados haya cosas que me haya perdido y tenga que recuperar, ¿no? Y de momento de ciencia ficción, una segunda parte que yo creo que ha sido de lo mejor que he visto este año. Mira que tuvimos Project Hail Mary, pero creo que esto está a otra dimensión, no toca tanto ese tema bíblico, filosófico, espiritual y conceptual de la humanidad, de lo que somos como sociedad en este planeta y en el universo, de sentirnos si estamos solos o no en el universo, que me parece realmente también que también
lo tocaba aquella película, pero aquí desde una perspectiva que ha calado un poco más conmigo, la forma de llevarlo y la forma de gestionarlo a través del periodismo. Luego también, antes de que se me olvide, creo que Spielberg ama señales. Yo creo que ha visto la película de Shyamalan seguro, porque aparte de que tiene toda esa forma de presentarte al principio los alienígenas y de que no los vemos como tal, ¿no? Pero a través de señales, ¿no? De la misma palabra, de ruidos, de expresiones, de vamos entrando en este mundo, vamos entrando en conciencia de que están presentes, de que subyacen la historia, pero que están ahí conjuntamente con nosotros, con los humanos. Y eso, todos esos momentos que ha tenido la película también me han evocado muchas señales. Una película que, si no es mi favorita de Shyamalan, ahí está, de mis favoritas dentro del mundo de la ciencia ficción. Un clímax final que no dejará a nadie indiferente, que es seguramente lo mejor de la película, pero que además rompe ese jardín del Edén y ese paraíso que tenemos montado en esa falsa seguridad que construimos alrededor de esconder estos secretos, pero que Spielberg sugiere que lo único que haría es romper esa realidad y el revelarlo, el llegar a esa Disclosure Day, a una génesis, a una nueva creación de otra realidad para el ser humano en la que no nos encontramos solos en el universo. Pues nada, Mofilnautas, hasta aquí mi crítica de hoy. Como siempre, ya sabéis, si os ha gustado, dejar un like, compartir, suscribiros al canal, a Mofilmus, dejadme en los comentarios si habéis visto la película, si aún no la habéis visto, qué esperáis, os gusta Spielberg, cuál es vuestra favorita, ¿no? De estas, digamos, esta especie de trilogía de los aliens, aunque yo también metería la Guerra de los Mundos, que la gente no la está metiendo. ¿Cuál os quedáis? ¿Os gusta más Disclosure Day? ¿Os gusta menos? Dejadme todas vuestras opiniones en los comentarios y estaré encantado, como siempre, de leer y responderlas. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!